Este es el punto más profundo del océano. Los océanos del mundo son muy, pero muy grandes. Realmente son tan grandes y tan importantes para nosotros como fuente de vida que investigarlos puede ser apasionante. ¿Dónde están y cómo se forman esas masas de agua? ¿Qué puede habitar allí? ¿Acaso animales más asombrosos? ¿Qué tesoros permanecen ocultos? Estas preguntas han interesado a los exploradores más audaces del mundo marino. Lo cierto es que presenciar las mayores profundidades cara a cara es algo que han podido lograr solo unas pocas personas, solo 4 en realidad. Podríamos decir que los humanos conocemos mejor algunos lugares fuera de la Tierra que de nuestro propio planeta. ¿Puedes creerlo? Considera que más personas han estado en la Luna que en el punto más profundo del océano. No es para menos, solo el Océano Pacífico es mucho más extenso que la Luna y es tan profundo que apenas sabemos cómo es su suelo submarino. Con esto presente, te puedes preguntar, ¿cómo será, entre tanta agua, el punto submarino más profundo de todos? ¿Qué hay allí? ¿Hay vida en las profundidades de nuestro planeta? En adelante responderemos algunas de estas preguntas. Comencemos por saber que el área más profunda del océano se llama Fosa de las Marianas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Casi toda el agua del mundo proviene de los océanos. Las extensiones de agua natural de nuestro planeta alcanzan alrededor de 361 millones de kilómetros cuadrados. Pero no solo son extensos, también son profundos. Los seres humanos apenas hemos explorado 5% del fondo oceánico. Es realmente difícil hacer mapas, identificar especies y presenciar esos recónditos espacios naturales. La exploración científica en las aguas es adversa cuando se intenta comprender con precisión lo que hay abajo. Hoy sabemos que hay cráteres, cascadas, canales, cañones, animales raros e interesantes. También existen toda clase de elementos químicos y variedad de sistemas naturales de todo tipo. Quédate con nosotros si quieres saber cómo es la profundidad del océano, cómo se forman algunas estructuras y qué seres vivos pueden encontrarse abajo, allí donde nadie ve. Después de siglos de aprendizaje, navegando, encontramos zonas marítimas asombrosas. Empecemos con algo de historia. La navegación ha sido durante siglos un pilar del desarrollo humano. Al principio fue una técnica precaria con la que grupos humanos se trasladaron a través de las aguas. Pero con el tiempo mejoraron las embarcaciones y los métodos de ubicación. Ya no solo se utilizaban estrellas y guías naturales para planificar las rutas. A partir del siglo XV, la navegación empieza a tomar características científicas. Hoy en día, el arte de navegar se entiende como disciplina separada de las ciencias oceanográficas y biológicas. No obstante, se complementan, y por avances en la navegación conocemos mejor las aguas de nuestro planeta. Entre 1872 a 1876, sucedieron algunos acontecimientos históricos relevantes para la oceanografía. En estos años, un barco zarpó desde Portsmouth, Inglaterra, y recorrió más de 130.000 kilómetros estudiando las aguas y sus sistemas de vida. A este evento se le conoce como Expedición Challenger. El recorrido lo lideró el escocés Charles Wyville Thomson. Gracias a los estudios que se llevaron a cabo durante esos años, se registraron más de 4.000 especies que hasta ese momento eran científicamente desconocidas. En la expedición Challenger se reconoció la existencia de vida a más de 4.000 metros de profundidad. Antes de eso, se creía que toda forma de vida se ubicaba exclusivamente sobre los 500 metros. Hoy en día, 150 años después, aún queda mucho por conocer de las profundidades. En esa expedición fue descubierta la Fosa de las Marianas, el área oceánica que tiene el fondo marino más profundo del mundo. ¿De qué país es territorio la Fosa de las Marianas? ¿Cómo es? Es un estrecho que se ubica en el Océano Pacífico, cerca de Filipinas, Taiwán, Japón y Nueva Guinea. El territorio continental más próximo a la fosa es una pequeña isla llamada Guam. Guam ha sido el centro de operaciones de las pocas expediciones en las Marianas. Esa pequeña isla es un estado libre asociado a Estados Unidos.
Por eso el país norteamericano tiene jurisdicción sobre esta parte de la fosa. Pero, ¿cuánto mide ese estrecho? De largo, alrededor de 2.250 kilómetros, y en promedio tiene un ancho de 69 kilómetros. Sin embargo, no es esa extensión lo que le hace importante, es su profundidad. Es tan profundo que podríamos hundir 80 veces la Gran Pirámide de Giza, o podríamos sumergir 13 veces el Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo. La zona más profunda de la fosa se encuentra a 11.034 metros de la superficie. Se teoriza que su particular formación es consecuencia del choque de dos placas tectónicas. ¿Y cómo es ahí abajo? Pues la verdad es que las condiciones son extremas. En la profundidad del océano, el hábitat es complejo e implica retos difíciles para quienes realizan la expedición. Más adelante veremos cuáles han sido las pocas exploraciones que han logrado alcanzar esta parte del suelo submarino. En la fosa de las Marianas, la presión es verdaderamente aplastante. Tengamos en cuenta que hay alrededor de 1000 veces más presión que en un punto de la superficie de la torre más alta de Nueva York. Eso se traduce en un exorbitante peso sobre cualquier materia que esté abajo. Puedes imaginar que si estuvieses allí, estarías soportando sobre ti alrededor de 50 aviones Jumbo. Una consecuencia sería que el calcio, un mineral importante para nuestros huesos, se disolviera de inmediato. Por otra parte, el océano, mientras más profundo es, más baja es la temperatura. Esto ocurre por la ausencia de luz solar. Cuando esto sucede, nos encontramos frente a una capa o sección de agua que recibe el nombre fenomenológico de termoclina. En la fosa de las Marianas, las temperaturas prácticamente rozan el punto de congelación, entre 1 y 4 grados Celsius en promedio. Los sorprendentes paisajes naturales que pueden hallarse bajo el agua. El panorama bajo el agua es tan sorprendente que puede llegar a parecer un planeta en sí mismo. De hecho, en las profundidades también hay ríos y lagos, pero ¿cómo es posible que exista eso bajo el agua? La respuesta principal está en la sal, que según su concentración genera diversas formaciones en el fondo del mar. Por la acumulación de sal, el agua puede ser más densa, lo que significa que se asienta y forma depresiones. Lo más increíble es lo parecido que puede llegar a ser un lago bajo el agua. A un lago fuera del agua pueden tener incluso costas y olas. Bajo el agua se pueden crear también cascadas, ¿lo imaginas? Llegan a ser altísimas. Así, en el estrecho de Dinamarca se encuentra una cascada submarina que es más grande que cualquier otra cascada terrestre. Mide 3.505 metros, supera en altura 3 veces el Salto Ángel que se encuentra en Venezuela. En este caso, la causa no son las diferencias de concentración de sal, sucede a consecuencia de las diferencias de temperatura bajo el agua. ¿Cómo sabemos los humanos cuál es la profundidad del océano? Para saber realmente qué sucede y qué puede verse a medida que bajamos en un océano, es necesario contar con herramientas que tengan contacto directo con el agua. En particular, vemos cómo, más recientemente, el buque de investigación Marcus G. Lancet, operativo desde 2008, cumple la tarea de generar una especie de explosión creada con cañones neumáticos que rebota a muchos kilómetros de distancia bajo el agua. Luego, las vibraciones son captadas de regreso con sofisticados micrófonos. Así puede generarse una especie de mapa de las profundidades y extremos de las capas tectónicas. Analicemos mejor cómo son las capas del océano y cuántos metros hay que descender para llegar a lo más extremo del fondo submarino, a la fosa de las Marianas. Las capas del océano según su profundidad. Los mejores deportistas subacuáticos pueden ayudarnos a visualizar cómo empieza una travesía a tales profundidades. Ahmed Gabr tiene el récord mundial de profundidad de buceo. 2014, logró sumergirse 332 metros dentro del Mar Rojo. Este hombre nadó hacia abajo solo 50 metros menos que la altura que tiene el Empire State. Pero, aunque es un recorrido deportivo épico, Gabr apenas pudo nadar a través de la capa mesopelágica, donde todavía penetra la luz solar. Hubiese tenido que hacer 3 veces su propio récord para llegar a las puertas de lo que se conoce como océano profundo. Esto es la zona batial, la cual se ubica entre los 1000 y 4000 metros de profundidad. Es la primera capa de ese oscuro, frío y desconocido mundo. Si el buzo con la mayor capacidad de inmersión y equipos adecuados apenas se acerca a la zona batial, entonces, ¿cuántas capas más existen para llegar a su punto más profundo? ¿Qué seres habitan en ellas? La exploración más allá de la zona batial es difícil por razones físicas.
Mientras más profundo, mayor presión, temperaturas extremas y menor luz. A más de 4.000 metros de profundidad, ya puede decirse que se trata de la zona abisal, que se caracteriza por la ausencia absoluta de luz. El significado de abisal proviene de la palabra abismo. En este punto ya nada se parece a la fauna y flora que tenemos en la superficie. No hay plantas que hagan fotosíntesis, empiezan a escasear notablemente los nutrientes. Sin embargo, no está completamente ausente de vida. Los misteriosos seres que habitan las profundidades. En ese abismo existen seres que parecen de otro universo, aunque en realidad se consideran especies importantes para comprender nuestra propia cadena evolutiva. Si te da curiosidad los animales de nuestro planeta, debes saber que la mayoría se encuentran bajo el agua. En realidad, solo el 6% de los animales están en ecosistemas continentales, es decir, en tierra firme. La mayoría de ellos se desplazan a menos de 200 metros de profundidad. Pero a pesar de que los biólogos marinos se esfuerzan por catalogar especies en profundidad, la realidad es que solo 1/3 de la vida marina ha sido correctamente identificada. ¿Cómo podemos saber cuántos animales marinos han sido identificados en total? Bueno, porque existe un registro mundial de especies marinas, el cual fue fundado en 2008. Actualmente tiene registro de 240.470 especies aceptadas. Algunos cientos están a metros del fondo submarino, en la última capa llamada Hadal, que va de los 6.000 a los 10.000 metros. Allí pueden habitar los escurridizos, calamares gigantes, una de las especies que envuelve de gran misterio a los biólogos marinos. Han logrado capturar muy pocos registros fotográficos de estos animales vivos. También es el medio ambiente de algunos peces bioluminiscentes, anguilas, peces fósiles y pejesapos. Muchos de ellos son ciegos, sus ojos no tienen función en la oscuridad absoluta. Algunas especies vivas que viven en las profundidades se caracterizan por ser translúcidas o contar con huesos flexibles que les ayudan a soportar la presión. Todo ello ha permitido estudiar mejor la fisiología que se requiere para condiciones tan extremas. Recientemente, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica recopiló información sobre un pequeño pulpo en esta zona. A diferencia de sus pares que habitan más cerca de la superficie, es de un blanco fantasmal casi transparente. En las primeras expediciones al fondo submarino de las Marianas, se catalogaron gusanos o pepinos marinos que tienen patas que parecen tentáculos. Otras especies pequeñas que están a esa profundidad se alimentan de nieve marina. Es, en realidad, restos biológicos, por ejemplo, del fitoplancton, que caen desde capas superiores del océano. Un ejemplo de lo anterior son los anfípodos, una de las especies hallada a más de 10.000 metros bajo el agua. Son muy curiosos, tienen parentesco con los crustáceos. En general, existen más de 7.000 especies de anfípodos. Sin embargo, bajo esa profundidad, se han descubierto algunos cuyos esqueletos externos logran resistir tanta presión porque se revisten de metales como el aluminio. Aunque muchos de ellos son diminutos, en la fosa de las Marianas se han datado anfípodos que pueden medir hasta 30 centímetros. En relación a sus especies pares, puede decirse que este sería un anfípodo supergigante. Hay otras especies que se distinguen por ser mucho más grandes que las comunes. Es el caso de los xenofióporos, una clase de ameba unicelular que parece un coral y puede llegar a medir hasta 10 centímetros. También se alimentan de partículas depositadas en el suelo oceánico. Los científicos lo consideran uno de los organismos unicelulares más grandes del planeta. También se encontró en el fondo de la fosa de las Marianas el pez caracol. Ha sido célebre por tratarse del pez que habita más profundo en todo el mundo, a más de 8.000 metros. No tiene escamas y sus aletas parecen abanicos. Su cola es parecida a la de una anguila. Si te encuentras con uno, verás que es tan transparente que puedes detallar sus órganos internos. Cuando esta noticia fue publicada entre la comunidad científica durante el 2015, se la comparó por su color y forma a Falkor, el dragón de la película The Never Ending Story. Las históricas operaciones que llevaron al hombre a la fosa de las Marianas. Llegar a tales descubrimientos no es algo que el hombre logró de un día para otro. Aparte, no ha sido sencillo. Solamente se han descendido 4 veces hasta el fondo de la fosa de las Marianas. La primera vez que el hombre pisó la Luna fue el 20 de julio del año 69 del siglo pasado. 9 años antes, un científico de nacionalidad francesa logró una hazaña prácticamente igual de difícil para su época. Auguste Piccard, de origen suizo, construyó un submarino que permitiría al hombre viajar, por primera vez, a las zonas más profundas del océano,
Y en este caso, uno de los tripulantes sería su hijo, el explorador Jacques Piccard. Podría decirse que Jacques Piccard y Don Walsh, un oficial de la Armada de Estados Unidos que estuvo a bordo, son los Neil Armstrong del mundo marino. Su travesía empezó a unos 338 kilómetros de Guam, al extremo suroccidental de la fosa de las Marianas. La tripulación del batiscafo Trieste, nombre del submarino, llegó a unos 11.000 metros de profundidad. La expedición recibió la denominación de Challenger Deep, nombre anglosajón con el que todavía una parte del mundo conoce la fosa de las Marianas. La historia de la primera inmersión al fondo más distante en el océano tiene episodios realmente emocionantes y aterradores. Imagina que, en la total oscuridad, soportando condiciones extremas en un vehículo especial, puede salir algo mal, tal como en los viajes al espacio exterior. Al estar bajo presiones tan extremas, una ventana exterior del batiscafo Trieste no soportó y se rompió, lo que pudo derivar en una tragedia. No fue así, por suerte, y la tripulación pudo regresar sana y salva a la superficie, pero el tiempo que estuvo en el suelo submarino se acortó a solo 20 minutos, después de un descenso que se demoró aproximadamente 5 horas. Después de este primer encuentro presencial con el punto geográfico submarino más profundo del mundo, la fosa de las Marianas permaneció inexplorada durante los siguientes 50 años. Si amas el cine, es muy probable que conozcas al hombre que logró la segunda expedición tripulada a la fosa. Por lo visto es una persona que ha logrado capturar, con una lente, momentos inolvidables, momentos de película. También ha experimentado por sí mismo lo que es encontrarse cara a cara con uno de los lugares más curiosos de nuestro planeta. James Cameron, el director canadiense, durante el 2012, descendió a bordo del Deep Sea Challenger, casi 10.900 metros dentro de la fosa de las Marianas. Misión que además cumplió como único tripulante, fue el primer hombre en llegar allí en solitario dentro de la nave. Llegar al suelo submarino en esa zona le tomó a James Cameron alrededor de 2 horas y media, la mitad del tiempo que les tomó a Piccard y Walsh 50 años antes. En definitiva, James Cameron recreó un importante evento de navegación en la película del Titanic y también un mundo fenomenal en Avatar. Sin duda, como navegante, o más bien como explorador submarino, presenció un espacio de nuestro planeta que muy pocos han podido observar. Las siguientes y únicas otras expediciones sucedieron en los años 2019 y 2020. Kathryn Sullivan, piloto estadounidense, miembro de la NASA, alcanzó un punto aún más profundo en la fosa. Lo más asombroso es que ella, además de ser la primera mujer en bajar a tal profundidad, es también la primera persona que ha ido al espacio exterior y al punto más profundo del océano. La nave que la llevó recibió el nombre de DSB Limiting Factor. Fue parte importante del proyecto 5 Deeps, o 5 profundidades, el cual consistía en alcanzar el fondo de cada uno de los océanos de nuestro planeta. Los desastres de contaminación humana pueden afectar los suelos más profundos del océano. Ahora bien, en la fosa de las Marianas no todos son fenómenos naturales. Lamentablemente también se han hallado elementos nocivos para el ecosistema. Los desechos generados por el consumo humano pueden esparcirse hasta los lugares más insólitos. El estrecho de las Marianas, aunque es el punto oceánico más profundo del mundo, por desgracia no ha quedado fuera de la lista de puntos afectados. Se han detectado en los caparazones de los crustáceos concentraciones de químicos, cuya fabricación fue prohibida en los años 70. Y no solo eso, también hay partículas y microplásticos en el estómago de los anfípodos. Este es el récord de la mayor profundidad en la que se tiene conocimiento de que un ser vivo ha ingerido dicho elemento. Todo ello parece aterrador, como si no hubiese lugar en el mundo a salvo de la contaminación y las malas prácticas que afectan la vida animal. Pero es también un llamado de atención para que existan más regulaciones oportunas y vigilancia de los espacios acuáticos. Apenas el 7% de los océanos del mundo son reconocidos como áreas especialmente sensibles que merecen protección. En gran parte porque no hay un acuerdo jurisdiccional sobre la responsabilidad que tiene cada estado en aguas internacionales. En definitiva, el océano y sus profundidades es un lugar lleno de misterios, peligros, curiosidades, estructuras naturales y vida. Comprender que hay animales bajo condiciones tan extremas puede ayudarnos a entender cómo se pudo haber originado la vida en nuestro planeta. Los investigadores esperan que los microorganismos que descubren bajo profundidades tan extremas puedan tener usos en biomedicina. El principal obstáculo frente a los avances de las ciencias oceánicas y de la biología marina es la falta de información.
Han sido grandes e importantes esfuerzos por conocer nuestro planeta, pero sigue siendo una pequeña fracción de todo lo que existe abajo. Por ser así, para los inversores esto puede representar un riesgo, entonces se necesita más información para costear operaciones, pero también más operaciones para obtener información. Aún así, hay innumerables organizaciones dedicadas al estudio de los océanos y la vida marina. También son incontables los apasionados exploradores e investigadores que dedican su vida a armar, pieza por pieza, este rompecabezas del mundo subacuático. La Fosa de las Marianas es un lugar que incentiva contra viento y marea la búsqueda de sus secretos. El estudio de las aguas y de lo que hay en sus profundidades no es cosa del pasado. La ONU ha establecido el periodo 2021-2030 como la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.